Muy buenos días y bienvenidos un día más a este tiempo devocional, este espacio que apartamos cada mañana para estudiar las Escrituras y para recibir de parte de nuestro Padre Eterno estas palabras que nos levantan, que nos animan y que nos fortalecen en medio de días que a veces son difíciles, en medio de días o de momentos que muchas veces son complicados, pero siempre el Señor nos trae una respuesta a través de su palabra. Mi nombre es Carlos Muñoz y les doy la bienvenida en nombre de la Iglesia Iré a este canal. Invitarles que escuchen este audio hasta el final, que lo compartan con otras personas, con amigos, con familiares, en sus grupos, en sus estados y con todo el que más puedan. También quiero invitarles a que le den me gusta a estos contenidos, a nuestro contenido, y que se suscriban a nuestro canal si no lo han hecho, para seguir fortaleciendo nuestra comunidad de amigos de la palabra de Dios. También quiero invitarles muy especialmente a nuestro club de lectura que hacemos todos los miércoles a las 10 de la noche hora de España y los sábados a las 6:30 de la mañana. Estamos leyendo la palabra de Dios en vivo y estamos aprendiendo muchísimo de la lectura de la palabra de Dios, de la lectura de la Biblia. La información está en la descripción abajo de este video. Ahí está el enlace para que usted se una a nuestro grupo de WhatsApp y participe con nosotros de la lectura y de los programas diarios de lectura bíblica. Vamos a continuar entonces con el estudio del Evangelio de Mateo en esta parte donde el Señor está pues también trayéndonos unas enseñanzas bastante especiales a partir del capítulo 21. Esta sexta parte que pues alguno la ha denominado como si fuera un choque de reinos, porque aquí pues el Señor tiene una confrontación un poquito más fuerte con aquellos que se oponían a él, con los fariseos, con los escribas, con los saduceos y con estas personas que de alguna forma estaban causando una oposición. Y esto es una gran lección, porque cuando usted y yo crecemos en la palabra de Dios, siempre encontraremos oposición. Siempre encontraremos personas que frontalmente se opongan a nuestro caminar, a nuestra ideología y a lo que pensamos. Dice la palabra de Dios en el versículo 12, dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: oye lo que estos dicen. Y Jesús les dijo: sí, nunca leísteis, de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad, a Betania, y posó allí. Entonces vemos que en este evento, en este pasaje que estamos estudiando hoy, pues vemos cómo el Señor en su ruta a Jerusalén, pues Él llega a su destino. Y vamos a ver algo bien significativo, y es que el Señor entra en el burrito a Jerusalén, hace esa entrada triunfal, esa entrada donde lo estaban aclamando y todo, pero el Señor nos muestra aquí en el versículo 12 que Él llega al templo. Y eso nos da una idea de la ruta que Él tomó para entrar. Él venía por el camino del este. Por la puerta este entró, por la puerta dorada. Esa puerta que está sellada, hoy en día, en ese tiempo no estaba sellada, en ese tiempo estaba abierta.
Y esa puerta dorada, la puerta de oro, la puerta este de Jerusalén, de la muralla de Jerusalén, era la puerta de acceso al templo. Y esto es muy significativo porque esto es lo que nos enseñan los profetas, que es la ruta por la que el Señor va a entrar a establecer su reino. O sea que esto no fue casualidad que el Señor entrara y tomara esta ruta. Es la misma ruta que un día tomará cuando venga por segunda vez, descienda o esté en el Monte de los Olivos y va a emprender su camino para entrar de nuevo al templo y allí consagrarse e iniciar o inaugurar el reino milenial. Entonces, esto que vimos aquí es como el anticipo de esa gran ruta que el Señor en un futuro va a hacer. Entonces dice que el Señor no fue a ninguna otra parte, sino que fue al templo. Dice, y entró Jesús en el templo. O sea, el Señor hizo su ruta, entró en el burrito, pero dice, y entró en el templo. Y entró en el templo ¿de quién? En el templo de Dios. Mire que aquí es importante el énfasis que Mateo le hace a este lugar. Dice que entró en el templo ¿de quién? El templo de Dios. No era el templo de los judíos, no era el templo del rabino no sé quién, no. Era el templo que le pertenece al Señor. El lugar consagrado, el lugar más importante, el lugar donde estaba la presencia de Dios, donde se hacían los sacrificios, donde se hacía la adoración. El Señor entró allí. Pero ¿qué hizo el Señor? Dice aquí que el Señor, cuando entró, echó fuera a los que vendían y a los que compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. O sea, el Señor entró y encontró un panorama bastante diferente a lo que debía ser. Ahora recordemos esto. Recordemos que estaban en vísperas de una fiesta de la Pascua. Obviamente que cuando se está en vísperas de una fiesta, pues todo el mundo se está preparando para este festejo, para esta festividad. Está empezando a llegar la gente. La fiesta de la Pascua en Jerusalén era y es una fiesta donde se reúne una gran cantidad de personas que vienen de todo el mundo, de todas partes. Esto pasaba también en ese tiempo. O sea, en estos tiempos era un tiempo de gran afluencia de gente. ¿Y por qué estas personas estaban ahí? Porque pues tenía como que querían facilitarle la vida a muchas personas que quizá a lo mejor tenían que traer un animalito desde muy lejos. Imagínese usted la situación, trayendo kilómetros y kilómetros, andando con una vaca, con una oveja, con una chiva o con un animalito, días y días andando con este animal. Pues el animal a lo mejor no llegaba bien, a lo mejor llegaba estropeado o ni siquiera llegaba. Entonces, para evitar eso y por la misma comodidad, pues entonces simplemente habían personas ahí que vendían el animal. Entonces, pues una persona llegaba que quería hacer un sacrificio con su dinero, compraba un animal, ahí se lo vendían e iba y hacía su sacrificio. Ahora, en esa transacción comercial habían muchos abusos. Eso por un lado. Por otro lado, pues eso nos deja ver que la gente se volvió muy cómoda. La gente se volvió muy cómoda en no llevar, en no hacer el esfuerzo de llevar el animalito o de caminar con el animalito desde tan lejos, porque simplemente ahí le solucionaban el problema. Y eso nos habla de la comodidad a la que ha llegado el corazón de las personas cuando llegan al templo. Entonces miremos que este pasaje nos está hablando del templo, del lugar de reunión. Nos está hablando del lugar donde se congregaban.
pero muchas personas entraron en una zona de confort, en una zona de comodidad. Eso pasa hoy en día también. Hoy en día también muchas personas han entrado en esa zona de confort. Y lo más triste es que la gran mayoría ni siquiera cargan la Biblia. Ni siquiera cargan la Biblia, porque la cargan en un móvil, en un teléfono celular. Se han vuelto muy cómodos. Ni siquiera quieren cargar la Biblia. Ni siquiera saben buscar en una Biblia de papel. Por eso yo se los digo a ustedes, mis amados. Mire, no caiga en esta trampa del confort y de la comodidad. No caiga en esta trampa. Aprenda este secreto. El rey David nos decía a nosotros, no daré sacrificios que no me cuesten. Y esa es la verdad, la verdadera clave de todo esto. Dice que el Señor entró, vio ese panorama y sacó a todo el mundo de ahí. Porque en lugar de hacer sacrificios, adoración, piedad, oraciones, se convirtió la casa de Dios en un lugar de comercio, en un lugar, en una plaza de mercado, en una plaza donde lo que se manejaba era el dinero, lo que circulaba era el dinero y todo esto. Y eso nos deja ver, pues desafortunadamente, en qué se han convertido muchas congregaciones, muchas iglesias, que se han convertido más en manejos de dinero y en manejos de poder, y han perdido su esencia, la esencia de la verdadera adoración. Y aquí vemos que al Señor esto no le gusta, al Señor le desagrada este tipo de conductas, este tipo de situaciones. No prospera delante del Señor, delante de Dios, este tipo de acciones. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que mirar cómo está nuestro corazón. No convirtamos la casa de Dios en un lugar de negocios, en un lugar de mercado, porque esa no es la esencia. Ahora, que allí pueden haber oportunidades, bueno, eso es otra cosa. Pero lo principal es la adoración. No se va a hacer negocios a la casa de Dios. Eso se hará después, cuando estemos fuera. Pero principalmente el lugar del templo es un lugar de oración. Y el Señor lo dice, el versículo 13, y les dijo, escrito está. El Señor aduce una vez más a la palabra. Y aquí cita dos versículos, uno que está en Isaías 56:7 y otro que está en Jeremías 7:11. Mi casa, casa de oración, será llamada. O sea, el Señor está diciendo, mire, es que está escrito, esta casa es para orar, esta casa es para buscar a Dios, esta casa es una casa donde entramos a encontrar, a conocer el propósito de Dios para nuestras vidas, para levantar oración al Padre. Ese es el propósito. Pero luego dice, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mire esto, cómo se perdió cómo Israel en este momento estaba perdido otra vez. Volvieron la casa de Dios una cueva de ladrones, profanaron el templo. O sea, ahí había de todo menos lo que tenía que haber. Ahora, esto también, esta limpieza del templo nos deja ver también muchas otras cosas. Y es nuestra limpieza interior. La palabra de Dios a nosotros nos recuerda y nos dice en Corintios que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. O sea que ahora el templo somos usted y yo. Los que hemos recibido a Cristo, los que le hemos aceptado a Él, nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo está este templo? Es la pregunta. Este templo debe ser consagrado a Dios. Este templo debe ser un lugar santo. Este templo debe ser un lugar donde se comunique con Dios, donde recibamos la presencia del Padre. Pero una vez más pasa esto. Muchos
lo han hecho una cueva de ladrones, una cueva de demonios. Se han dedicado a tantas cosas y lo han contaminado. Han contaminado el templo y el Señor entra a limpiar. Cuando usted le da la entrada al Señor, cuando usted le permite al Señor entrar a su vida, el Señor entra con furia a sacar todo lo que no sirve, a sacar todo lo que no es, a sacar todo lo que está mal ubicado, mal estacionado al interior de nuestras vidas. Por eso, esa es una de las labores que el Señor hace. Permitámosle al Señor hacer esa labor. Sigue diciendo que cuando Él sacó todo esto, cuando Él reprendió a toda esta gente y lo hizo como con base en la palabra de Dios. Dice en el versículo 14 que vinieron a Él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Mire que esto es bien significativo, tiene mucho significado. ¿Por qué? Porque ¿quiénes eran las personas que estaban ahí? Eran comerciantes, personas con mucha avaricia, con mucha codicia, con ganas de ganar dinero. Su Dios era el dinero. Pero una vez que sale, vienen los que verdaderamente necesitan. Los ciegos, los cojos, los enfermos. Esas personas son las que verdaderamente deben estar en el templo. Ahora, pensemos en esto. A lo mejor usted y yo, todos los que llegamos a la iglesia, estamos enfermos. Tenemos algún tipo de enfermedad y algún tipo de necesidad. Y una vez más, hace referencia a los ciegos. Mire, ciegos y cojos. Y una vez más tenemos que recordar Isaías 35, el énfasis que Mateo y el ministerio del Señor le daban a la sanidad de los ciegos y de los cojos, para que se cumpla la profecía de que Él era el Mesías, de que Él es el Mesías. El Señor sanaba a los ciegos. Bien importante esto. Dice que los ciegos y los cojos vinieron a Él. Ahora, estos ciegos y estos cojos eran personas rechazadas, aborrecidas en muchos contextos. En general, los enfermos los hacían a un lado, los despreciaban. Y esto nos deja también una enseñanza. Quienes llegamos delante de la presencia de Dios, a quienes nos acepta el Señor, a los que estamos enfermos, a los que tenemos una necesidad, a los ciegos, a los cojos, a los sordos, a los necesitados. Ahora, ¿usted en qué grupo está? ¿En el grupo de aquellos que su Dios es el dinero y las cosas materiales? ¿O en el grupo de los enfermos que vienen buscando una respuesta para su vida? Mire que es importante entenderlo. Dice que vinieron a Él los cojos, los ciegos, y el Señor los sanó. No despreció a nadie, no rechazó a nadie. Todos los que venían a Él enfermos, el Señor los sanaba. Por lo tanto, es una oportunidad que usted, amado Hijo de Dios, tiene. Si usted está enfermo, está padeciendo alguna enfermedad, vaya a Jesús, que solo el Señor puede sanar y puede liberar su vida. Dice, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo, y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Cuando la Biblia nos habla de muchachos, puede ser que esté hablando también de niños. Habían unos niños, unos muchachos, unos jóvenes, que estaban ahí en el templo y que cuando vieron esta situación, cuando vieron al maestro sanando, cuando vieron al maestro haciendo estas cosas, empezaron a aclamarlo. A lo mejor también estaban cantando, no lo sabemos, esto no nos lo dice la palabra, pero por la expresión puede ser que estuvieran levantando una especie de alabanza, una especie de aclamación al Señor Jesucristo. Entonces, miremos que aquí suceden dos cosas. Dice que esos principales sacerdotes y escribas, cuando vieron todo esto,
se indignaron. Y una vez más vemos las dos actitudes en los dos tipos de personas. Unos que buscaban al Señor fervientemente, con el deseo de sanidad, con el deseo de alabarlo, con el deseo de aclamarlo, con el deseo de proclamar que Él era el Hijo de David, que Él era el Señor de su vida. Pero otras personas se indignan, otras personas razonan, otras personas les da esa rabia, digámoslo así, y se indignan y se van en contra. Y ahí encontramos entonces ese choque de reinos, encontramos ese choque de criterios. Unos que alaban al Señor, que seguimos al Señor, unos que lo aclamamos y vivimos con Él, pero también hay otras personas que razonan, que dicen lo que no es, y en lugar de seguir haciendo lo mismo y encontrar la respuesta, ellos se indignan, se enojan, se enfadan y empiezan a hacer una oposición fuerte. Mire, eso nos deja ver que estos sacerdotes, que los escribas, que los fariseos, ellos nunca cambiaron su corazón. Ellos nunca entendieron. Entonces vuelve la pregunta: ¿usted en cuál de los dos grupos está? ¿Usted es de los que rechazan a Jesús? ¿De los que rechazan las maravillas, las manifestaciones de espirituales que suceden? ¿O usted está en el grupo que no le importa lo que digan? Simplemente usted lo que quiere es alabar al Señor, agradecerle por su gran amor, por su gran misericordia, por la sanidad que ha hecho en su vida. Mire, ahí es donde vemos el lugar. Ahora, ¿qué dijo el Señor? Primero dice que ellos se indignaron al ver esto y le dijeron: oye lo que estos dicen. Y Jesús les dijo: sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Otra vez el Señor cita un salmo que es el Salmo 8. El Señor va al Salmo 8, o sea, aquí nos confirma otra vez. Y este pasaje nos deja ver que los que lo estaban aclamando y alabando eran niños. Y una vez más el Señor en este pasaje nos habla y nos dice que usted y yo tenemos que ser como niños delante de Dios, delante del Padre. Tenemos que tener esa mentalidad, esa actitud de los niños, de libertad, de no estar cohibidos. Aprenda el secreto. El Señor nos enseña que seamos como niños delante del Padre. Y cuando somos como niños, dice que la alabanza se perfecciona en nuestra vida. Aprenda ese secreto, amado Hijo de Dios. Una vez más, ¿por qué como niños? Porque mire, el niño no sufre de vergüenza. El niño es libre. El niño es alegre. El niño no está preocupado por las situaciones de la vida. Al niño no le preocupa las facturas que hay que pagar, los servicios que hay que pagar, el alquiler, el sueldo, los precios del mercado, todo eso. El niño no piensa en eso. El niño simplemente piensa en jugar. Y cuando tiene una necesidad, viene delante de su papá o de su mamá y pide. Y papá y mamá le suplen esa necesidad. Cuando el niño está triste, recibe consuelo de parte de sus padres. Mire, por eso la Biblia nos dice que tenemos que ser como niños. Aprenda este secreto, amado Hijo de Dios. Y dice en el versículo 17, y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. A mí me llama la atención esta palabra, porque el Señor no se puso a pelear. El Señor no se puso a altercar con ellos. El Señor no se puso a esgrimir y a sacar que la Biblia dice y la palabra de Dios. No, el Señor simplemente dijo dos palabras. Dos palabras. En el versículo 13 y en el versículo 16. Pero dice, y dejándolos, salió fuera. Mire, aquí también aprendemos que
Con los necios no se discute. Con las personas que están llenas de terquedad y llenas de duros en su corazón, que no entienden este tipo de cosas, no discutimos. Ya está, el Señor simplemente dijo, me voy. Dice, y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania, y allí se quedó, y posó allí. Betania era una aldea cercana a Jerusalén, ahí cerquita del Monte de los Olivos. O sea, eso está a unos cuantos kilómetros de Jerusalén. No está muy lejos. No está muy lejos. Es más, usted se va caminando y puede llegar en unos 20 minutos aproximadamente, unos 20-25 minutos, puede llegar caminando al Monte de los Olivos, desde la explanada del templo hasta Jerusalén. O sea que no estaba retirado. Pero lo que tenemos que entender aquí es que el Señor los dejó. O sea, el Señor no se puso a altercar y a pelear con ellos y a discutir y a tratar de convencerlos, como muchas veces a nosotros nos suele pasar. Mire, aprendamos este secreto. En resumen de todo lo que hemos leído hoy, mire, el Señor aquí nos ha hablado de la necesidad que tenemos de que el templo del Espíritu Santo, nuestra vida, sea purificada. La iglesia donde nosotros nos reunimos también debe ser purificada, valorada. Esta casa debe ser casa de oración. Y esa es aquí es donde nosotros vamos a ir comprendiendo que tanto estamos valorando el lugar donde nos reunimos, que tanto estamos amando ese lugar donde Dios por su gracia y por su misericordia lo ha llevado. Ahí donde viene la gran enseñanza. Recuerde que nuestra vida es templo del Espíritu Santo. Por tanto, debemos permitirle al Señor que nos limpie, que nos renueve, que nos restaure y que saque de nosotros todo aquello que nos sirve y que está causando contaminación en nuestro interior. Amado Padre, yo te doy muchas gracias en este día. Gracias por permitirnos, Señor, un día más estar delante de ti, delante de tu altar y delante de tu presencia, Señor, recibiendo tu palabra. Gracias porque tu palabra es fiel, porque tu palabra, Señor, es poderosa, porque tu palabra nos levanta, porque tu palabra nos consuela, nos llena, Señor, de vida, de gozo y de paz. Padre, y así como vemos en estos pasajes, cómo el Señor Jesucristo entró de una manera victoriosa a Jerusalén, pero luego, más adelante, su destino era llegar al templo, llegar a la casa de Dios. Padre, así te pedimos que entres en nuestras vidas y que en esta casa, que es el templo del Espíritu, limpies, renueves, restaures todo nuestro ser, todo lo que somos, Señor. Padre Santo, aquí estamos, Señor, disponiendo nuestro corazón para que tú hagas la obra de limpieza, de renovación, de restauración en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Padre, para que saques de todo nuestro ser todo aquello que está contaminando, que está dañando, que está profanando todo nuestro interior. Padre, porque desafortunadamente hemos convertido, o la vida del hombre se ha convertido en una cueva de ladrones, en un lugar lleno de tanta contaminación. Pero hoy, Señor, te pedimos que limpies, te pedimos que renueves, te pedimos que hagas esa obra de limpieza y que en medio de esa situación tú traigas transformación, renovación, sanidad, restauración a nuestras vidas y a todo nuestro ser. En este día, Señor, nos entregamos y nos encomendamos a ti para pedirte, Señor, que nos ayudes a cambiar de actitud, que en lugar de oponernos, que en lugar de razonar, que en lugar de indignarnos, nuestro corazón sea como esos niños que cuando vieron al Maestro haciendo sanidades, liberando vidas,
haciendo todo esto, levantaban su voz y decían: Hosana al Hijo de David. Yo le invito a que hoy tenga ese tiempo de alabanza con el Padre, con Dios. Padre Santo, gracias. Gracias por hacer la obra de sanidad y por cambiar nuestros corazones, por ayudarnos a cambiar de actitud, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.